Hola, en este video vamos a explicar lo que es un circuito mixto. En este caso tenemos resistencias en serie y en paralelo. Para empezar vamos a ver que aquí tenemos una serie, pero al mismo tiempo esta está en paralelo con esta. Vamos a analizar qué voltaje y qué corriente tiene cada una de las resistencias y cómo tenemos que ir trabajando. Lo primero que tenemos que hacer es ir simplificando nuestro circuito para, ya que esté simplificado, poder estar notando en qué partes yo puedo aplicar ya sea la fórmula de corriente o la fórmula de voltaje, dependiendo de los valores que vaya necesitando. Entonces vamos a empezar por tener por aquí la ley de Ohm, que es voltaje. Vamos a poner nuestro triángulo. Tenemos corriente y resistencia, para estar rápido identificando cómo utilizar la fórmula. Primer paso, vamos a empezar por simplificar nuestro circuito y podemos notar claramente que estas dos resistencias están en paralelo. Para que sea un poco más cómodo y no nos revolvamos tanto al momento de sacar cálculos, es importante que le pongamos un nombre a nuestra resistencia. En este caso esta le llamaremos resistencia 1, esta le llamaremos resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. No importa el orden en que le quieras poner los nombres. Lo importante es que respetes cómo vas simplificando tu circuito. Entonces, esto está en paralelo. ¿Cómo se saca una resistencia? En este caso, como ya llevamos 4, vamos a ponerle resistencia 5, que sería mi paralelo de estas dos. Recordemos la fórmula, es el inverso de los inversos de estas resistencias. 1 sobre 30 más 1 sobre 15. Y mi resultado va a ser de 10 ohms. Quiere decir que nuestro circuito va a cambiar y vamos a tener esta resistencia. Estas dos se hacen una sola, que es la que acabamos de sacar, la R5. Y le vamos a poner su valor. Esta es de 30 ohms. Esta es la nueva, de 10 ohms. Y esta es de 10 ohms, que ya tiene ahí marcado. Vamos a ponerle los nombres para no revolvernos. Otra vez, sabemos que esta es la R1, esta es la nueva que le pusimos R5 y esta sería nuestra R4, para llevar un orden de los cálculos. Y tenemos 70 volts. Bueno, ya que tengo esto, es mucho más sencillo notar que todas estas resistencias están en serie. Por lo tanto, vamos a sacar nuestra resistencia 6 o resistencia equivalente, que es la total, la última, y sería la suma de mis resistencias. 30 ohms más 10 ohms más 10 ohms. Está 30, 10 y 10. Esto me da una resistencia equivalente de 50 ohms. Y hacemos nuestro nuevo circuito equivalente, que sería el último, nuestra resistencia total. Tenemos 70 volts y tenemos nuestra resistencia equivalente igual a 50 ohms. Bueno, ya que tenemos una fuente y una resistencia, sabemos que aquí va a circular una corriente en esta forma, que sería nuestra corriente total. Vamos a ponerle la T de total. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Tengo voltaje, tengo resistencia, puedo sacar por la ley de Ohm la corriente total de mi circuito. Entonces, lo voy a poner aquí abajo para llevar un orden. Corriente total de mi circuito es igual a, recuerden que para usar esta fórmula, tapamos lo que queremos obtener y aquí nos dice que es voltaje sobre resistencia. Entonces, tenemos voltaje sobre resistencia y esto es igual a 70 volts dividido entre mis 50 ohms, y esto nos va a dar un valor de 1.4 amperes. Esa es la corriente que circula en este circuito. Si nos vamos un paso más para arriba, recordemos que en serie la corriente es la misma, por lo tanto, si aquí circula esta corriente es la misma que circula en cada una de las resistencias, y yo puedo decir que la corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 5 y es igual a la corriente en la resistencia 4. Todas estas tienen el mismo valor, que es de 1.4, que es el que acabamos de sacar.
Ahora, si ya tenemos todas nuestras corrientes, ¿qué podemos sacar? Los voltajes que se generan en cada una de esas resistencias. ¿Cómo? ¿A qué es igual el voltaje? Tapamos la palabra B o la letra B y nos queda I por R. Es la corriente por la resistencia. Entonces, vamos a hablar en estas que, como vamos a sacar el voltaje, sería voltaje ¿en dónde? El voltaje en la resistencia 1. Bueno, le podemos poner R1 o voltaje 1, como lo quieran nombrar. Voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a ¿qué? A mi corriente que tengo en esa resistencia multiplicado por la resistencia. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? La corriente ya sabemos que es de 1.4 amperes. Y va a multiplicar a mi resistencia que es de 30 ohms. Esto me va a dar un valor de 42 volts. Ya tenemos el voltaje que pasa por este valor. Ahora tenemos que sacar estas otras dos. Volvemos a sacar el voltaje ahora en la resistencia. Recordemos que se llama resistencia 5 para no perder nuestro orden. Es igual a la corriente en esa resistencia por la resistencia. Bueno, aquí le podemos poner que es la resistencia 1 y aquí que es la 5 porque es la que estamos trabajando. Entonces tenemos un igual de la corriente es la misma que estábamos ya manejando por ser serie, pero mi resistencia ahora equivale a 10 ohms. Multiplicar esto por esto me daría un valor de 14 volts. Y por último vamos a sacar el voltaje que tenemos en la resistencia 4, que es igual a la corriente que circula por ahí, es la misma que hemos estado manejando, multiplicada por la resistencia 4, que sería 1.4 amperes por 10 ohms y me da también 14 volts. Bueno, ya teniendo nosotros nuestros tres voltajes, una manera de comprobar hasta dónde vamos es si yo tengo esta fuente y en cada resistencia va cayendo diferente voltaje, tendríamos por lógica que poder sumar esto y que nos dé un valor muy cercano o igual al de la fuente. Si sumamos estos valores nos da un valor de 70 volts. Entonces con eso comprobamos que vamos bien. Ahora ya tenemos la corriente y los voltajes en esto, pero obviamente esto es una equivalencia a la que tenemos aquí. Tenemos que irnos hacia acá arriba. Ya tenemos esto y esto es lo mismo. Quiere decir que la corriente que pasa por aquí y que pasa por acá y los voltajes ya los tenemos. Solamente tenemos que trabajar en esta parte. Sabemos nosotros perfectamente que en un circuito el voltaje cuando está en paralelo es el mismo voltaje. Entonces, si yo ya sé que el voltaje que se genera en R5, mi voltaje es de 14 volts. Aquí tengo 14 volts. De aquí a acá. Y quiere decir que también aquí tengo 14 volts porque está en paralelo. Entonces, si yo tengo el mismo voltaje, con eso puedo sacar qué corriente se genera aquí y qué corriente se genera acá. Porque al nosotros sacar la corriente aquí, o no la sacamos, ya sabíamos que era la misma que inicialmente trabajamos de 1.4, pero aquí se va a separar porque ya son dos diferentes resistencias. Entonces, vamos a sacar esa corriente y sería sacar la corriente en la resistencia 2, que va a ser igual a ¿qué? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia 2. ¿Qué voltaje? El que ya estamos manejando aquí de 14 volts porque ya lo habíamos obtenido y sería 14 sobre la resistencia que vale 30 ohms. Y esto me va a dar un valor de 0.4666 amperes. Bueno, 6 nunca termina, pero pues vamos a cortarlo en 4 dígitos. Y por último, sacar la corriente en la resistencia 3 sería igual a tener el voltaje que tenemos pasando por este punto dividido entre la resistencia que vale, la resistencia 3 que vale 15. Sería 14 volts sobre 15 ohms. Nos daría un valor de 0.9666 amperes. También lo recortamos porque son muchísimos dígitos. Y para comprobar esa parte, sabemos que si aquí se genera de aquí a aquí, este punto,
tenemos una corriente de 1.4, quiere decir que aquí al separarse, si estas dos las sumamos, tenemos que tener un valor muy cercano. Entonces yo al sumar estas dos, ya no cabe ahí, pero lo voy a poner en la parte de arriba. Si yo sumara la corriente en la resistencia 2 más la corriente en la resistencia 3, me debe dar un valor aproximado a el valor que está manejando en la equivalencia. Si lo sumamos, nos vamos a dar cuenta que es 1.3999. ¿Y por qué no nos da 1.4 como originalmente debería de ser los amperes? Pues simplemente sabemos que en nuestras respuestas recortamos los dígitos, al sumarlos no nos va a dar exactamente el 1.4, pero nos da un valor muy cercano. Y esto sería todo lo que se obtiene de un circuito serie paralelo o mixto, como le quieran llamar. Y está muy fácil porque todo es basándonos en las reglas que ya sabemos y en la ley de Ohm. Muchas gracias.